el aula 3 de informática. No se preocupen, estaba programado para las 5, pero vamos a correr unos minutos más por disponibilidad de las aulas. ¿Listo? La clase de hoy se compone de 3 temas, básicamente. El tema en general grande es anestesia general. Las condiciones para que se dé una anestesia general básicamente son 3. Que un paciente experimente analgesia, amnesia, anestesia e inmovilidad. ¿Listo? Vemos que analgesia y anestesia las podemos ubicar en la misma. Entonces serían inconsciencia, anestesia e inmovilidad. Un paciente que experimente esas 3 cosas se puede someter a un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general. ¿Por qué la anestesia requerida no hace parte de la anestesia general? Porque a pesar de que el paciente tiene inmovilidad, tiene anestesia del abdomen hacia abajo, está consciente. Entonces un paciente que está consciente no hace parte de una anestesia general. Durante toda la historia se han descubierto distintos medicamentos que nos sirven para dar anestesia general. Recordábamos que uno de los eventos más memorables fue cuando se descubrieron los gases anestésicos y fueron efectivos en su uso, como fue la primera anestesia con éter. De eso para acá, de la anestesia con éter, la cosa ha evolucionado a tal punto de que se crearon muchísimos gases anestésicos halogenados, de los cuales el primero fue el halotano, y después de ese se fue modificando su estructura hasta crear los gases anestésicos que utilizamos hoy en día, que son los más recientes, como son el sevoflurano y el desflurano. Esos gases anestésicos hoy en día son mucho más seguros. Cuando se daban anestesias en los años 50 con halotano, teníamos un problema, es que el halotano era un gas demasiado potente. Al ser un gas demasiado potente, cuando se le ponía la caretita al paciente e inhalaba halotano, había un alto riesgo de que ese paciente haga paro, hipotensión, bradicardia, produciendo una gran lesión del sistema cardiovascular. Entonces, claro, eso hacía que las anestesias con halotano fueran peligrosas. De ahí que se ganó la fama de que no, que lo peligroso es la anestesia, lo peligroso es la anestesia. Y es que en los años 50, en realidad sí. Digamos que el halotano era muy potente y no era lo más seguro. Por eso se modificaron hasta crear gases anestésicos menos potentes que nos dan unas ventajas adicionales y mayor seguridad. Todos los medicamentos anestésicos en general tienen su efecto a nivel del sistema nervioso central. Y a nivel del sistema nervioso central tenemos un target bien importante, que son unos receptores asociados a iones cloro de en este caso sería un neurotransmisor inhibitorio, que es el principal en el cuerpo, que se llama el GABA. El ácido gamma-aminobutírico, o GABA, es el principal neurotransmisor inhibitorio. ¿Listo? Mientras que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio. Entonces, si yo potencio los efectos del GABA, voy a producir inhibición. Y esa inhibición se traduce en analgesia, anestesia, inconsciencia e inmovilidad. Otros medicamentos actúan bloqueando entonces el glutamato. Como el glutamato es el excitatorio, si yo lo bloqueo, entonces no se produce esa transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo llegan al cerebro los gases anestésicos? Los gases llegan vía respiratoria. Entonces, están en un tarrito por el cual pasa el oxígeno, ese oxígeno va impregnado del anestésico, uno inhala ese oxígeno con gas anestésico, se produce el intercambio alveolo arterial mediante la contracción del corazón, pasa esa sangre hacia los tejidos, entre esos el cerebro,
donde llegan los gases anestésicos y generan su efecto. Cuando se acaba la anestesia, uno cierra el tarrito y nuevamente empieza el proceso inverso. Intercambio gaseoso, pasa esa sangre desoxigenada a todo el sistema venoso, retorno venoso hasta el corazón, va a los pulmones, intercambio gaseoso, y el aire que uno exhala va impregnado del gas anestésico que uno va expulsando. ¿De qué dependerá entonces la cantidad de anestésico que le llega a una persona? Pues de varios factores. Uno, ¿qué tanto yo le habrá la perilla al tarrito que contiene el gas? Como decimos que ese gas se va junto con el oxígeno, entonces si yo al paciente le aporto más oxígeno, pues le va a llegar más anestésico. Si yo le aporto menos oxígeno, menos anestésico. Uno juega con eso, entonces de tal forma que al inicio de una anestesia, cuando uno quiere dormir al paciente, uno le pone 10 litros de oxígeno al paciente. Mucho oxígeno para que se lleve mucho anestésico. Y ya durante la cirugía, cuando el paciente ya está dormido, uno le cierra el oxígeno, administrándole 1 litro, 0.8 litros por minuto, para que ya se mantenga un flujo estable. Aquí hay muchas cosas que van a hacer caso omiso. Esto no les interesa mucho, así que tranquilos. Solamente con esto les quiero mostrar es que entre esos diferentes gases, entre el desflorano, el sevoflurano, el isoflurano, que son como digamos los más recientes, cada uno tiene distinta solubilidad, y al tener una distinta solubilidad tiene unos efectos anestésicos diferentes. ¿De qué depende que uno utilice sevoflurane o desflurane? Uno, pues de la disponibilidad que tenga el medicamento. 2, el gusto del anestesiólogo. Y 3, también dependiendo de la duración de la cirugía. Me explico. Es una cirugía cortita, uno prefiere dormir con desflurane. ¿Por qué? Porque al ser menos soluble, se elimina mucho más rápido y el paciente se despierta mucho más rápido. Si la cirugía va a durar mucho más, uno los duerme con sevoflurane. Y ese dura más, se demora más en el despertar, pero no hay problema, porque con la cirugía dura mucho. ¿Uno puede combinarlo desde siguiente Sí, con sevoflurane? puede ser yo empiezo con el sevoflurane, en el intermedio le pongo desflurane, sí. Al final digamos que los dos son gases halogenados. La diferencia está en esos factores de solubilidad, que hacen que el uno se elimine más rápido, que el otro se elimine más lento, y nos va a dar diferencias sobre todo en el despertar. Obviamente también en la potencia, ¿no? El sevoflurane es mucho más potente que el desflurane. Entonces, digamos, cuando uno les pone sevoflurane, el paciente se duerme más rápido. Con desflurane, el paciente se pasará 5 o 10 minutos hasta que se quede dormido, si solo fuera con desflurane. Entonces, digamos que se vuelve poco práctico dormir a una persona de entrada con desflurane porque se va a demorar mucho en dormir. ¿Verdad? En cambio, con sevoflurane es mucho más rápido. Al cabo de 3, 4 minutos ya están dormidos. Listo. Todos actúan a nivel del gas. Este lo vamos a mencionar mucho en la clase de hoy porque muchos de los anestésicos intravenosos también actúan potenciando el GABA. Y en el caso de los gases anestésicos, actúan en el GABA favoreciéndolo, pero también nos ayudan a bloquear el NMDA, que es donde actúa el glutamato, que es el excitatorio. Entonces potencian el inhibitorio y bloquean el excitatorio. Esto no vamos a profundizar, solamente les decía que los canales del GABA están asociados con iones cloro. Los sistemas de administración de gases anestésicos han evolucionado muchísimo. Desde la perilla esa del hombrerana que utilizaba William Morton para administrar el éter, luego máscaras metálicas, obviamente debían ser muy incómodas, pues, ¿no? Entonces, miren, esto es como un AMU, solo que metálico, pues, con la bolsita para ventilar y todo eso. Las máquinas de anestesia más antiguas, digamos, ¿no? Eran estas, ¿no? Una marca más Falcon. Cumplen con lo básico, que tienen el tarrito del gas anestésico, el circuito aquí para las mangueras, la bala de oxígeno y un ventilador mecánico muy básico con unos parámetros pues sencillos, ¿no? Así eran las primeras máquinas.
hasta que la tecnología y la electrónica evolucionó, pues ya tenemos, ¿no?, máquinas más bonitas, más estéticas, con muchos monitores, pantalla táctil. Entonces ya el oxígeno, ya con el dedito sube con el oxígeno, baja. Que al final, diríamos, son cosas que son muy útiles. Tienen muchos modos ventilatorios, los ventiladores mecánicos, pues en eso sí han evolucionado, ¿no?, montones, pues. Pero digamos que lo básico para una anestesia lo cumplían esas máquinas sencillas. La fuente de oxígeno de las máquinas, casi que en la mayoría de los hospitales se toma de tuberías de oxígeno que tienen, ¿no?, los hospitales. Para eso hay una combinación de colores. En los hospitales ustedes siempre van a encontrar que los flujómetros verdes son para el oxígeno, sobre todo en las tomas de la pared, ¿no?, de las habitaciones de los pacientes. Los tomas amarillos son para el aire medicinal. Y antes se utilizaba, ya muy poco, el color azul para marcar al óxido nitroso. Entonces, ese óxido nitroso que se utilizaba desde mucho antes que el éter, pero que dijimos que tenía una potencia muy bajita, por lo que no se lo podía usar solo como gas anestésico único, se lo utilizó durante mucho tiempo en las máquinas de anestesia. ¿Para qué? Para que yo le administraba el sevoflurane y le ponía óxido nitroso también como adyuvante ahí en la anestesia. ¿Vale? Los tarritos vienen de colores. Y esta combinación de colores, así como lo que les digo, o sea, aquí en la China el oxígeno es verde, pues. El aire siempre va a ser amarillo. Y los fabricantes de las máquinas de anestesia, que tampoco es que hayan muchos en el mundo, pues, por ejemplo, las más famosas son Drager, que es una marca alemana, Datisomida, escogieron una convención de colores para saber que si yo veo un tarrito marcado con rojo, ese contiene enfluorano. Si la tapita es morada, eso contiene isoflorano. Si la tapita es amarilla, eso contiene sevoflorano. Si es azul, desflorano. O sea, ya hay un código estandarizado en todo el mundo, pues, para que uno no se confunda. Y si a mí me llevan a dar anestesia a Londres, pues yo sé que le voy a estar dando anestesia con isoflorano, con sevoflorano, con lo que sea, dependiendo del color del tarrito que tenga. Hay unos factores de seguridad que también siempre van a estar presentes. Por mucha tecnología que tengamos, pantallas táctiles y toda la cosa, las perillas manuales van a seguir existiendo en las máquinas de anestesia siempre. ¿Por qué? Porque en caso de que se vaya la luz y se apague toda esa vaina de la pantalla táctil, yo sepa que abro esta perillita y le va a seguir pasando oxígeno al paciente independiente de que no tenga luz en el quirófano. ¿Listo? Y cuando se utilizaba óxido nitroso y todas estas cosas, ya casi no se usa, pues. Había un diferencial, la perilla del nitroso no era igualita a la perilla del oxígeno. Porque así, si el anestesiólogo pues era medio ciego, al tacto sintiera, no, esta es la del oxígeno, entonces le abro la del oxígeno y no le abro la del óxido nitroso. Y con eso no le garantizaba la vida al paciente, pues. Entonces hay varios factores de seguridad que se han creado para que esta vaina sea lo más confiable y segura posible. Estos flujómetros ustedes los van a encontrar en los hospitales porque se lo ponen en la pared ahí de la habitación del paciente. Son más precisos que los que vienen en las balitas de oxígeno, funcionan con un rotámero, ¿no? Y uno le abre la perillita y la bolita sube dependiendo del flujo de oxígeno que uno le ponga. Todo eso hay una ciencia alrededor de eso y está toda la física diseñada. Miren que eso es como un embudo ahí adentro. A veces uno no le presta mucha atención, pero eso tiene su ciencia, pues, y eso hace que sea un factor muy preciso a la hora de administrar el flujo de oxígeno. Los tarros con los que uno administra la anestesia. Bueno, los anestésicos vienen en líquido. Vienen en líquido y en un tarrito, ¿no? Entonces, digamos, yo le voy a cargar al amarillo que es sevoflurano. Quito la tapa, le pongo el acoplador y eso también tiene un factor de seguridad aquí. En este yo solo pueda ponerle sevoflurane y no le pueda poner ninguna otra cosa distinta, pues. El punto de ebullición, ¿cuánto es el punto de ebullición del agua? 100, ¿no? Entonces ese es el punto en el que el agua hierve, pues, y se hace vapor. El punto de ebullición
de los gases anestésicos es muy bajito. El punto de que si agarramos un tarro de sevoflurane y aquí lo abro, eso se empieza solito y acabamos todos dormidos después. Porque eso con el viento simplemente se evapora. El punto de ebullición de esto es muy bajo. Por eso se han valido de ese principio para que yo no necesite calentar el tarro para que eso evapore. Solamente con que yo le abra la perilla eso va a evaporar. Para eso, para el desflurane, se hay que calentar el tarro. Esto es lo más de sencillo, entonces miren. Pero esto tiene una perilla que si yo la giro, abro, habilito que el oxígeno que va por esta manguera se meta el tarro por aquí y salga por acá. Entonces el oxígeno que entra se va llevando el vapor que hay en el carrito del gas anestésico. Eso sí es sencillo. Cuando yo cierro el tarro, el oxígeno pasa derecho sin entrar al carrito. Listo. Ese es el código de colores, pues no se tiene que aprender esto ni nada, solamente para que sepan que eso es un factor de seguridad importante con lo que uno está administrando. Pues. Este del azulito, que es el desflurane, eso sí es como una estufa chiquita. Tengan cuidado cuando vayan al quirófano, ustedes que se asoman por ahí, se quedan a veces pegados con la mano así, luego se están quemando el cobre, porque ese sí se calienta. Pues a diferencia de los otros tarros, este se calienta. Pues lo único que hace es que cuando uno le abre la perilla, el vapor de lo que se calienta pasa a la línea de luz. Muy bien. Los anestésicos en forma gaseosa tienen una forma de dosificarse. Se las voy a resumir porque esto es mucho más complejo de lo que ustedes se imaginan. Pero la forma fácil e intuitiva de esto es que hay un numerito que se llama la concentración alveolar mínima, o la CAM. ¿Listo? Entonces cada gas anestésico tiene una concentración alveolar mínima. Entre más potente sea el anestésico, yo voy a necesitar menos concentración alveolar mínima. Entre más débil sea el anestésico, voy a necesitar una CAM mucho más alta. Estos son los dos extremos que ya no se utilizan. El óxido nitroso, miren, necesitaba 105. Ya necesitaba un carro con una perilla grandísima, pues. Mientras que el alotano, miren que necesita una dosis muy pequeña para dormir a una persona. Los dos que se utilizan actualmente, el desflurano y el sevoflurano, miren que el desflurano es más débil que el sevoflurano. Mientras que este lo duermo con 2 en abrir el tarrito hasta el número 2. Al desflurano tengo que abrir el carrito hasta el número 6. ¿Listo? ¿Esto de qué también depende? De la edad. Los niños requieren más anestesia que los adultos. Abrirles más dosis de anestesia. Mientras que los viejitos requieren menos. Son más sensibles a los gases anestésicos. ¿Listo? ¿Cuál es el concepto entonces de la CAM? La concentración alveolar mínima es la concentración que a presión atmosférica estamos hablando a nivel del mar, suprime la respuesta motora en el 50% de los individuos. Si es a presión atmosférica, aquí en Pasto, pues que estamos a 2.600 metros más cerca de las estrellas, la concentración ya cambia, con la altura también. Entonces por eso le digo que se empiezan a mezclar otros factores que son más complejos. Pero bueno, permitámonos como si estuviéramos en su marco. Si con una CAM, que por ejemplo para el sevoflurane era de 2, el 50% de los individuos se suprime la respuesta motora, cuando una cirujana le mete el cuchillo, pues el 50% se mueve y el 50% se quedan quietos. Entonces es una concentración que no es muy óptima, porque muchos pacientes se van a mover durante las cirugías. Por eso entonces ya se inventaron entonces que la CAM 95 es la concentración a la cual el 95% de los pacientes no se mueven. ¿Cómo se calcula la CAM 95? Multiplicando la CAM que veíamos acá por 1.3, 1.2, 1.3. Entonces uno agarra el 2.5 del sevoflurane, lo multiplica por 1.3, que eso da como 2.5. ¿Para qué les? Porque uno entonces, cuando duermen los pacientes,
Lo pone el tarrito en 2.5 si se trata de sebo floral. Y con eso se lleva durante todo el procedimiento anestésico. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, eso ya está muy bien estudiado, muy bien dosificado. Entonces ese cuento de que no, es que se pasaron de anestesia y se murió porque se pasaron de anestesia, pues obviamente los errores humanos existen como en todo, ¿no? Pero digamos que si es por dosificación, esto ya está muy bien estudiado y uno sabe qué tanta dosis se le debe dar a un paciente, pues independientemente de que sea un anestésico gaseoso. Muy bien. A la par, cuando se crearon los gases anestésicos, bueno, a la par no, después de que se crearon los gases anestésicos aparecieron los anestésicos intravenosos. Los anestésicos intravenosos tienen un desarrollo ya farmacéutico más reciente. Les voy a mostrar los más útiles, pues, que tenemos que aprendernos, y sobre todo la dosis que se tiene que aprender, porque es lo que uno utiliza para intubar a los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Si yo solamente duermo a alguien a punta de gases anestésicos, lo que les digo, así sea con sevoflurane, la dormida se me va a llevar 4 minutos, 5 minutos, pues hasta que se queda dormido. Como uno trata de optimizar tiempo en el quirófano, con una inyección de esto yo lo puedo tener dormido al paciente ya en 30 segundos e intubarlo y arranque la cirugía más rápido. Entonces lo que uno hace es utilizar anestésicos intravenosos para dormirlo muy rápido al paciente, intubarlo, y ya lo que se demore en la cirugía uno lo tiene con el tarrito de sevoflurane todo el cirugía. El propofol es uno de los anestésicos más utilizados en el mundo. La berraquera, ¿sí? Tiene el 1%, eso quiere decir que tiene, ¿no?, 10 miligramos por mililitro. La dosis para intubación es de 1 a 2 miligramos por kilo. Entonces uno tiene un paciente que pesa 80 kilos, se le puede poner de 80 a 160 miligramos de propofol, que equivaldrían de 8 a 16 cc de propofol. Viene así ese aspecto como lechoso. Les decía que en la valoración preanestésica no les pregunta a las personas si son alérgicas al huevo, porque este tiene de base lecitina, que es una proteína del huevo. Los que son alérgicos podrían hacer alergia al propofol. Actúan sobre el GABA, inhiben también el NMDA, que es el que activa el glutamato, y tiene este comportamiento. Yo peso, digamos, 80 kilos, entonces me ponen 140 miligramos de propofol. Cuando me lo ponen, desde que me ponen el propofol, a los 30 segundos yo ya me quedo dormido. Ya sería el punto en el que me pueden intubar y hacer lo que sea. ¿Qué pasa si no lo intubo rápido? Va pasando el tiempo y las concentraciones de propofol van bajando. Mientras se mantengan en ese rango terapéutico, el paciente está dormido. Pero miren, llegan los 8 minutos en que se acaba el propofol y la persona se despierta y les va a empezar a patalear llamando terapia. Este comportamiento lo tienen todos los medicamentos que uno inyecta, ¿no? O sea, se absorbe muy rápido porque la biodisponibilidad es del 100% y empieza a bajar sus concentraciones. Entonces, que digamos, si yo no lo pude intubar al paciente y ya van pasando 5 o 6 minutos, sé que el paciente se me va a despertar, tengo que poner otra dosis de propofol para que otro resuelva. El paciente no se despierta y se queda dormido. O un error que cometen los médicos normalmente, ¿no? Hacen todo muy bien en el puesto de salón del pueblo, lo intuban. Y claro, no lo intuban, no le amarra ese tubo y a la ambulancia y arranca. Pero claro, ya a los 8 o 10 minutos el paciente se les va a despertar. Y no se llevan en el bolsillo ni un berreco sedante ni nada para aplicarle durante ese trayecto que van en la ambulancia. Y llegan con esos pacientes acá, ¿no?, despiertos, manoteándoles, sosteniéndolos para que no se vayan a sacar el tubo. Y se hacen regañar, ¿no?, y gritar de los médicos de urgencias. Entonces, uno los duerme con esto
Pero el mantenimiento durante el tiempo que ustedes lo vayan a trasladar en la ambulancia, o el mantenimiento en la cirugía, en el caso del anestesiólogo, se hace con otros medicamentos. Ustedes no disponen de gases anestésicos en la ambulancia, se hacen con diazepam, con fentanil, que inclusive no es descabellado irle poniendo de a poquitos de propofol. El hecho es que se mantenga dormido durante todo el tiempo. Bien. Aquí hay cosas que me voy a pasar porque a ustedes realmente no les interesa esto, ¿vale? Hay unos efectos que son muy ricos del propofol. Alucinaciones, sirve como antiemético, da sensación de bienestar, genera liberación de dopamina. Eso haría que el propofol es una sustancia potencialmente adictiva, ¿no? Todo lo que genera adicción libera dopamina en el microorganismo. ¿Cuál es el problema del propofol? ¿Por qué no es bueno volverse adicto al propofol? Porque uno se inyecta propofol y uno hace depresión respiratoria, entonces se muere. ¿Qué pasa con los opioides? También hacen depresión respiratoria, pero no con la potencia que hace un anestésimo intravenoso como este, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Michael Jackson era adicto al propofol. Y se les fue la mano, no lo intubaron y se murió. Entonces, Michael Jackson debía contratarse un anestesiólogo para tener al lado, ¿no? En caso de que se le vaya la mano, pues que lo intube, ¿no? Uno siendo Michael Jackson, que era pagar un anestesiólogo. Entonces, cuando fue un médico, pues el médico no estuvo pendiente y no lo intubó, entonces se murió. Ahí está encartado el médico, ¿no? Yo no sé en qué quedaría eso, si lo juzgaron o no lo juzgaron. Pero él tenía su responsabilidad, ¿no? Por no intubarlo, pues el médico. El día que la humanidad empiece a volverse adicta al propofol, todos van a morir por eso, ¿no? Sin duda, pues. Porque uno no le va a dar chance, los opioides les dan chance de llevarlo al hospital todavía, ¿no? Porque uno llega en depresión respiratoria al hospital, hipóxico y todo, pero todavía dan ese chance, pues. Y tienen una contra que es la naloxona. En cambio, para el propofol usted le pone, nada, si usted no lo intuba en los próximos segundos, ese paciente hace depresión respiratoria amnésica, ¿no? Disminuye la presión intracraneal, eso es bueno, porque en el trauma craneoencefálico es una de las cosas, ¿no?, que uno espera mantener una presión intracraneal estable. Disminuye el consumo metabólico cerebral de oxígeno, eso también es bueno. Tiene actividad como anticonvulsivante. En las crisis convulsivas refractarias, eso no hay convulsión que se resista a un propofol, pues eso sí, se los garantizo. No hay nadie que convulsione teniendo propofol al lado. Claro, el problema es que, por ejemplo, los neurólogos no saben utilizar el propofol, ¿no? Entonces, primera línea, dicen, es dopamina, segunda línea, betiracetana, bueno, ¿qué? No les ponen eso, diazepinas. Esto ya está 5 minutos fundido el cerebro del pobre paciente. ¿Cuál es el problema del propofol? Y hablamos de las cosas chéveres, pues. Baja la presión arterial y el gasto cardíaco. Eso hace que en los pacientes que estén hipotensos o inestables hemodinámicamente no sea una buena elección, ¿sí? Por ese preciso motivo. Que aprenderse la dosis de inducción anestésica es solo esa, ¿no? La que está aquí. Igual eso lo vamos a reforzar cuando hagamos la práctica de inducción de secuencia. Nosotros otra vez volvemos y nos aprendemos la dosis. Duele cuando uno se lo inyectan, duele como un berraco la vena, cuando es que uno luego ya se queda dormido y no se acuerda del dolor que le causó el propofol. La mayoría de los pacientes hacen apnea, por eso toca intubarlo o ventilarlo al paciente. Baja la presión arterial, entre el dolor y quemazón que produce la vena puede hacer tromboflebitis. Uso del síndrome de inducción de propofol no les interesa. Los barbitúricos, de hecho, aparecieron antes que el propofol. Decía que uno de los primeros anestésicos intravenosos que existió fue el tiopental. El tiopental hace parte de estos barbitúricos. Tiopental, fenobarbital, que están dentro de esa familia. Actúan a nivel del ganglio. Entonces,
¿Cómo actúa el tiopental? Con el nivel del gamma y probablemente le apuntan pues a la respuesta. Listo. Miren, aquí están los barbitúricos acá. Acá ven como la subunidad en la que actúan, ¿no? Benzodiazepinas, aquí atomidatos, propofol, o sea, todos están por ahí, no cambias como el sitio donde se excedió. Dosis, 3 a 5 miligramos por kilo. Esa es la dosis de inducción. A mí ya casi no me tocó utilizar tiopental, pero sí lo conozco, solo en las cirugías, en las neurocirugías, cuando hacen clipajes de aneurisma cerebral, utilizaban tiopental. Estas al fin son bobadas, pues, donde tenemos que liberar histamina, necrosis, todo tipo. Lo grave del tiopental es el efecto cardiovascular tan potente que tiene. Baja la presión del gasto cardíaco, produce una vasodilatación importante y los pacientes se choquean a veces cuando uno les pone el tiopental. Entonces imagínense en los años 70 dando anestesia a punta de tiopental y alotano. El alotano era tan potente y el tiopental, entonces claro, la inducción se murió. Aquí para un poco de gente, pues, la gente le tenía miedo pues, a la anestesia. Es que claro, tenemos dos agentes anestésicos que eran muy potentes y los efectos adversos eran más frecuentes, ¿no? De lo que uno ve hoy en día. Hoy en día ya no, ya tenemos otras cosas que se pueden manejar. Ustedes tienen que volver sanguíneos de las benzodiazepinas. No consumir benzodiazepinas. Porque las benzodiazepinas en el renal, para uno lo son todo, pues. Uno como médico todo lo puede manejar con benzodiazepinas. Anteriormente se conseguía mucho diazepam, ustedes ya les tocó la que está de moda, que es el midazolam, y es mucho mejor, se titula mejor, a diferencia del diazepam, el diazepam es mucho más liposoluble, entonces se acumula más riesgo de depresión respiratoria, mientras que el midazolam se puede titular mejor. Para esas sedaciones con midazolam es una maravilla. A nivel del gamma, que es de acción corta, diferente del diazepam que es de acción larga. Muy bien. Miren para todo lo que sirven las benzodiazepinas. Donde llega un histérico allá al hospital gritando, póngale midazolam. Llega un borracho, póngale midazolam. Llega uno con un espasmo muscular del baraco, póngale midazolam. Necesitan sedarlo, póngale midazolam. Está convulsionando y usted no tiene ni fenitoína ni nada de eso, póngale midazolam. Necesita intubar a alguien, intúbelo con midazolam. O sea, no puede hacer todo con midazolam. Pero sí toca verificar que lo tengan, ¿no? Cuando uno llegue allá. Es el que más ansiolisis produce. No altera mucho la hemodinamia, aunque sí puede bajar un poquito la parte del flujo sanguíneo cerebral, puede bajar un poquito la parte cardiovascular, pero no tanto como lo hace el propofol, como lo hace el tiopental, pues, ¿no? Así disminuye un poco la presión arterial, pero es más bien estable, pues. Dosis de inducción es la que ven aquí. Y aquí sí es importante, no para ahora, pero en su vida que se permanece de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el midazolam es uno de los medicamentos que uno lo utiliza. Se intuba el paciente y necesita trasladarlo, entonces uno ahí sí le pone la infusión de midazolam para que el paciente dure dormido todo el viaje en la ambulancia. Libera dopamina en el núcleo accumbens, entonces es una sustancia de la que uno se puede volver adicto, pues. Y los adictos a benzodiazepinas hacen depresión respiratoria. Cuando les llegue alguien con depresión respiratoria por benzodiazepinas, la contra es el flumazenilo, que es una benzodiazepina antagonista de las demás. ¿Listo? Entonces solo se utiliza en depresión respiratoria por benzodiazepinas, acuérdense. Viene así. Listo. La ketamina, que nuevamente ha vuelto a ganar popularidad entre los médicos, tuvo en el desuso durante muchos años.
Yo les decía que antes los médicos les tocaban, ¿no? Médicos generales operaban, daban la anestesia ellos mismos, hacían, ¿no? En los pueblos cirugías por lo menos cirugías básicas, pues. Entonces era un buen medicamento. ¿Por qué? Porque la ketamina tiene la ventaja respecto a los demás que no produce depresión respiratoria. Eso que implica que yo le pongo a alguien ketamina y no necesariamente tengo que intubarlo. El paciente, pues, con una canulita de oxígeno se mantiene y no lo tengo que intubar. Lo mismo, ¿no? La misma gráfica que veíamos tiene una duración de esto de 1 a 2 miligramos por kilo, la dosis para intubación. Y aquí sí hay una cosa que se las pregunto en el parcial. Produce anestesia disociativa. Esa disociación es una disociación entre el tálamo y la corteza. Que al final, ¿eso en qué se ve reflejado? Este es el único medicamento que da como este efecto, ¿no? El paciente se olvida de las cosas, produce amnesia, que eso es bueno, produce analgesia, que es bueno, o sea, como analgésico es buenísimo, la ketamina es mejor analgésico que inclusive los otros. Pero esa disociación tálamo-cortical hace que se empiecen a producir se produzcan unos efectos indeseables en las personas que empiezan a alucinar, que alucinar feo, no alucinaciones bonitas, pues, no son alucinaciones feas. Y las personas que están con ketamina empiezan a llorar, empiezan como a desesperar y todo. Luego no se acuerdan, por lo general, pero al momento para uno como médico, pues cuando pone ketamina, si el paciente está despierto, pues uno se angustia porque lo ve al paciente como sufriendo, pues no es por el dolor, sino es porque están alucinando mal. Por eso la ketamina casi ya no se utiliza como agente anestésico 1, sino que cuando uno pone ketamina en dosis altas le pone también midazolam para que se evitar esos. Relaje músculo liso se podría utilizar en una crisis asmática cuando hay broncoespasmo, no como primera opción, pues. Miren que a diferencia de los otros, este no baja la presión arterial, la aumenta. Entonces es el único que aumenta presión arterial, frecuencia cardíaca y gasto cardíaco. Bueno, de las dosis ya lo vimos. Quedó claro entonces lo de la anestesia disociativa. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Este no es a nivel del GABA, este bloquea los receptores NMDA. ¿Listo? O sea, bloquea el glutamato. Esa sí es una diferencia también con los otros. Entonces, en ese orden, uno puede usar en un paciente choqueado para intubar. Que también sería lo ideal. Sí. Lo ideal, claro, porque con ese le subes la presión arterial. De hecho, es el ideal en los pacientes que están choqueados o inestables hemodinámicamente. ¿Listo? Porque en ese están contraindicados los otros, está contraindicado el propofol y el tiopental. Entonces, eso sería el ideal. La dexmedetomidina, aunque no se utiliza para intubar pacientes, sí se utiliza como un sedante. Y se lo muestro porque cada vez se vuelve más popular entre los médicos y cuando vayan a urgencias o a la UCI les va a tocar ver que ponen mucha dexmedetomidina. Es un alfa-2 agonista que es primo de la quilominina. La quilominina lo usan los internistas, ¿no? Para hipertensión refractaria, creo que se usa. Yo no sé si todavía la usan ustedes, pues que todavía se usa la quilominina. Sí, eso. Es un primo de eso, pues tiene un mecanismo de acción similar. Entonces, como ya se imaginarán, baja la presión, pues también. Tiene pues todo su mecanismo de acción, difiere mucho de los demás, no tiene nada que ver el GABA ni el NMDA, al ser un alfa-2 agonista. Lo que hacen estos es crear un feedback negativo en la parte de la liberación de noradrenalina, disminuyendo esa liberación. De forma que se producen los efectos contrarios a lo que producen la noradrenalina. Anestesia, analgesia, sedación, simpaticolísis, pero también da hipotensión. Bueno,
Esos efectos han llevado a que la dexmedetomidina se utilice como un medicamento sedante en muchas circunstancias. Van a encontrar pacientes intubados o pacientes que llegan a urgencias en los que los tienen intubados y con dexmedetomidina porque sirve como un sedante. ¿Listo? Esto no les interesa, estas dosis no se los pregunto. Me falta uno que no está allí, que se llama etomidato. El etomidato es un buen inductor anestésico, actúa a nivel del GABA. La dosis de inducción es de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo. Anotarla porque esa no está aquí, por eso. 0.2 a 0.3 miligramos por kilo. Y a diferencia de los demás, da una estabilidad hemodinámica que es asombrosa. Sería una buenísima opción para intubar a los pacientes también que están choqueados o que tienen hipotensión. ¿Listo? Con eso se completa como lo ven los anestésicos intravenosos. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo está claro? ¿Está entendido? ¿De qué depende que uno utilice uno, que utilice el otro? De varias cosas. Uno, la disponibilidad que uno tenga. Uno llega a un hospital y uno siempre tiene que preguntar qué medicamentos tenemos. Entonces usted le dice, no, pues ustedes dan, digamos, al San Pedro, tienen de todo, entonces usted puede escoger lo que quiera en el momento que quiera. Pero si no, uno se limita a los medicamentos. Usted le dice, no, y aquí solo tenemos propofol, aquí solo tenemos midazolam, pues uno intuba con esos a todo el mundo. Mientras si uno puede escoger, entonces uno escoge dependiendo de qué, del estado hemodinámico del paciente. Cuando los pacientes están con una presión arterial y una frecuencia cardíaca normal, uno les pone por lo general el propofol sin problema. Les podría poner tiopental en así. Cuando los pacientes están hipotensos, lo ideal sería a la tener etomidato o ketamina. La ketamina sube la presión arterial. Pero si no hay ninguno de estos, digamos que el midazolam podría ser una buena opción, sí, porque también baja un poquito la presión, pero no tanto como el. ¿Listo? ¿Me quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Última parte. Los anestésicos intravenosos y los gases anestésicos son los que más amnesia, analgesia, sedación producen. Muchos de ellos también producen inmovilidad, pero a veces la inmovilidad no es la mejor con el gas anestésico solito. Más de una les va a tocar cuando entran a cirugía, el cirujano no anda hablando, no, mira si está haciendo fuerza y que se le sale la tripa y que no sé qué. Entonces dice relajarlo. Relajarlo es que colocarle un medicamento para que el paciente deje de hacer fuerza y el cirujano pueda operar mejor. Para eso se utilizan relajantes musculares. ¿Listo? Los relajantes musculares tienen una historia muy interesante porque los primeros relajantes musculares existían en la Amazonía con unas maticas que eran bien conocidas por los indígenas que poblaban toda esa zona. Los indígenas hacen un menjurje, ¿no? Sobre todo los de la Amazonía, que se llama el curaré. Entonces sacan, ¿no? De una planta sacan la quinina, se mezclan con otras hojas. Y ellos lo que hacían es ponerlo en la punta de la flecha y mezclar la flecha con eso, para que al momento de que estén cazando tigres o leones, que sea que cacen, pues, aparte del trauma que produce la flecha, les produzca parálisis de la musculatura. Cuando llegaron los españoles, muchos de ellos fueron víctimas de flechas envenenadas con curaré. Y los españoles entonces vieron eso como un potencial farmacológico y sintetizaron de ahí una sustancia que se le denominó la curanina, que es en honor al curaré. Se empezó a utilizar a inicios de los años 1900 en cirugías en animales, en humanos, con unos excelentes resultados. Es muy diferente intubar a un paciente
con relajante muscular que sin relajante muscular. A veces uno de médico, porque o no vino a esta clase o porque nunca se lo enseñaron, no trata de intubar a los pacientes solamente a punta de propofol o de midazolam. No es que no se puede, sí se puede, pero es mucho más difícil. Cuando uno hace la laringoscopia y no le han puesto un relajante muscular, usted tiene un Corma 3 o a veces hasta un Corma 4, usted le pone el relajante muscular y ¡pum! Lo con la lengua y era un Corma punto. Entonces cambia muchísimo y uno siempre debería utilizar relajantes musculares para intubar a los pacientes. Me voy a adelantar, les voy a mostrar un videito que explica mejor las cosas que yo. Entonces con eso me ahorro la carrera. Escúchenlo, presten atención y ahorita aclaramos dudas. Presten atención sobre todo la función que tiene la acetilcolina esterasa y los receptores de acetilcolina. ¿Vale? Me paso aquí. Una sinapsis se compone de tres cosas. La membrana presináptica, que es un nervio, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica, que esto ya hace parte del sarcolema del músculo. Cuando yo le doy una orden a mi brazo para que se mueva, que estoy mandando una orden a través de un nervio radial, cubital, mediano, que eso es un impulso que mediante despolarización llega hasta aquí. Esa unión entre ese nervio mediano y el músculo que le está inervando se da por una sinapsis. Aquí es la terminación del nervio mediano de lo que sea. Cuando llega el impulso de la despolarización, se expulsa aquí acetilcolina a esta membrana, hendidura sináptica. Esa acetilcolina, ustedes también son unos puntitos. ¿Cuál es la función de esa acetilcolina? Ir y pegarse en esta membrana del sarcolema, donde hay unos receptores para acetilcolina. Receptores nicotínicos, muscarínicos, bueno, hay un montón de cosas, ¿no?, que no vamos a entrar en eso. Estos se pegan aquí, se despolariza el sarcolema, se produce un potencial de acción y se produce la contracción muscular. Esto está mediado, lo mismo la despolarización, ¿no?, por entrada de sodio, salida de potasio, lo mismo que la despolarización de aquí. Esta acetilcolina no se queda eternamente pegada aquí. Hay unos cositos como un PACMA, que es una enzima que se llama la acetilcolina esterasa, que se encarga de degradar la acetilcolina. ¿Listo? Esa acetilcolina esterasa, cuando degrada la acetilcolina, libera otra vez estos receptores, la colina, esto se recapta, se vuelve a formar otra vez acetilcolina para el próximo impulso nervioso, vuelve y se despolariza y lo mismo. Entonces, en cuestión de milisegundos, ¿no? Por eso nosotros hacemos movimientos muy espontáneos que uno no se da cuenta. Ay, sí, estoy recaptando acetilcolina. No, no mueve las veces que sean, no lo puede. Pero hay personas, por ejemplo, no lo pueden hacer, ¿no? Las personas que tienen miastenia gravis, con los movimientos repetitivos,
se van quedando y van perdiendo la fuerza de los movimientos repetitivos, y es precisamente porque tienen un déficit de acetilcolina. ¿Listo? Muy bien. Eso es como digamos el resumen de la cosa, ya que no funcionó el video. Lo mismo aquí, entonces llega el impulso nervioso, mediante entrada de calcio se libera acetilcolina. Esa acetilcolina liberada en esas vesículas va a pegarse a los receptores de acetilcolina. Esos receptores que están en el sarcolema producen una despolarización, ahí como ven el canalcito de sodio, entonces entra sodio, se despolariza y se produce la contracción muscular. Se produce el potencial de acción, ya. Y el clidito es lo que nos mostraba ahí. Relajantes musculares hay por montones. Para nosotros como médicos debemos aprendernos todos. El rocuronio y la succinilcolina. El rocuronio es esto y la succinilcolina. Esos dos son los que tenemos que aprender de los dos. Y los dos representan dos familias distintas de relajantes musculares. Veíamos que la acetilcolina se pega a los receptores. La succinilcolina, ¿qué es lo que hace? Lo mismo, uno pone succinilcolina y se pegan los receptores de acetilcolina. Produce una contracción muscular, por eso se llaman despolarizantes. ¿Listo? Porque lo que hace es pegarse a los receptores de acetilcolina. Mientras que los otros, como el rocuronio y el becuronio, bloquean los receptores de acetilcolina para que éste no se pegue a sus receptores. Aquí, al bloquear esos receptores, no hay despolarización del sarcolema, entonces no hay contracción muscular. ¿Listo? Ventajas de la succinilcolina, que es de acción ultra corta. Y eso es buenísimo, porque cuando uno está urgente, si quiere uno intubar al paciente, uno le pone succinilcolina y a los 30 segundos ya actúa, y la duración es también como de 8 minutitos pues. Mientras que con otros relajantes como el rocuronio, la cosa no es muy rápida, se demora en hacer efecto. Aquí hay más o menos un comparativo. El rocuronio dice casi un minutito pues. En vez de más rápido, esto aquí está más. A los 30 segundos, a un minuto ya ha hecho efecto. Pero la duración de la succinilcolina sí es mucho más corta, mientras que el rocuronio dura 30 minutos, 40 minutos, dependiendo de la dosis que uno le chante al paciente. Pues. Dijimos que los despolarizantes es la succinilcolina. Aquí se describen dos fases. Primera fase, cuando se pega la succinilcolina, se produce la contractura muscular, ¿no? La despolarización. Y la segunda es que cuando ya se queda ahí pegado, pues el músculo ya afloja y se queda relajado, pero la succinilcolina sigue estando ahí pegada. Eso es lo que llamamos más de dos. Como relajante buenísimo, pero tiene unos problemas. Aumenta la liberación de potasio, por ende produce hipercalemia. Si el paciente ya tiene hipercalemia y yo le pongo succinilcolina, pues va a haber un riesgo de que me haga arritmias cardíacas. Es por eso que uno, de hecho es una contraindicación, ponerle succinilcolina a un paciente que tiene hipercalemia. Puede producir liberación de histamina, aumenta la presión intracavernaria, presión ocular, presión intracraneana, y tiene un efecto que solamente lo tiene la succinilcolina y los gases halogenados. Se me olvidé decirles, los gases halogenados en general son medicamentos muy seguros, pero hay solo un efecto secundario que pueden producirnos que lo comparten junto con la succinilcolina y se llama hipertermia maligna. Hipertermia maligna, como su palabra lo dice, es una fiebre que le da al paciente cuando uno le pone el medicamento, que se empieza a traducir como en una rhabdomiolisis, con un aumento en el metabolismo, una degradación y difusión muscular, y si no hay el antídoto para eso, el paciente se muere. Y es una complicación gravísima, pues.
El antídoto para la hipertermia maligna es otro relajante muscular que se llama el dantroleno. Listo. Se utiliza para tratar los pacientes con hipertermia maligna. Por lo general, si los hospitales de acá no tienen ni líquidos para tratar las intoxicaciones por anestésicos locales, mucho menos van a tener dantroleno, ¿no? Entonces, los que han logrado sobrevivir a esto, yo en mi vida he conocido un solo paciente que tiene, puede decir que sobrevivió y que pusieron el dantroleno, ¿no? Cuando se van a someter a una cirugía, pues queda prohibido hacerles oler el gas anestésico o hacerles siquiera ver la succinilcolina, pues, ¿no? Entonces en esos pacientes uno utiliza otras técnicas, traqueia, bloqueos, cualquier cosa que no tenga nada que ver con gases anestésicos. Inclusive anestesias en base de propofol. Cuando se duerme con propofol y todo el mantenimiento de la cirugía se hace con propofol. Y la máquina pues hay que limpiarla de los gases, toda la cosa, ¿no? A la acetilcolina la degradaba la acetilcolinesterasa. A la succinilcolina la degrada la pseudocolinesterasa. ¿Listo? Igualito, está pegada al receptor, llega la pseudocolinesterasa y se la come hasta que la libera, pues. Eso ocurre al cabo como de 8 minutos, pues. ¿Listo? Eso es bueno en los pacientes que tienen daño renal, daño hepático, porque esa degradación no depende de los riñones ni de otras vías metabólicas. Todo lo que aumente el potasio o tenga riesgo de hipercalemia es contraindicación para poner succinilcolina. ¿Listo? Entonces, quemaduras, pacientes con insuficiencia renal, que tengan traumas, politraumatismos con traumas musculares severos, pues, aplastamientos, esas cosas. Todo lo que me libere potasio es una contraindicación para poner succinilcolina. Si las lesiones son penetrantes, en teoría está contraindicado porque aumentan la presión intraocular. Si el paciente tiene antecedente de hipertermia maligna, con mayor razón, pues, ¿no? Está contraindicado totalmente. Los no despolarizantes, que sigue que son el propurón. Estos, a diferencia de la succinilcolina, bloquean los receptores de acetilcolina. Es un antagonismo competitivo. Entonces lo que hacen es pegarse a los receptores mientras la acetilcolina empieza a competir por esos receptores hasta que gane el que más tenga peso. Hay muchos, pero el que nos tenemos que aprender es el propurón. Listo. ¿Por qué el propuronio? Porque dentro de todos esos es el que más rápido actúa. Pero el Livancuro es el que más rápido, sí, pero es que no lo tenemos, pues. Entonces lo que tenemos aquí en Colombia es propuronio. Entonces, cuando uno no puede poner succinilcolina, lo que está permitido poner es propuronio. Para intubar los pacientes como urgencia, pues, que son los que ustedes les tocan, ¿no? Este es el propuronio, no. Este es el diferencia, pues. A diferencia de la succinilcolina, no libera histamina, tiene mínimos efectos cardiovasculares, no tiene nada que ver con la hipertermia maligna, pero su metabolismo es por a nivel hepático. Entonces la cosa ya se complica porque ya no, el efecto no es tan efímero como el de la succinilcolina que dura 8 minutos, sino que ya se va casi que a 1 hora, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál usar? Siempre ustedes pueden intubar un paciente con succinilcolina. Es el mejor, el que más rápido actúa, es el mejor relajante. Pero si está contraindicada la succinilcolina, hay que ponerle propuronio. ¿En qué dosis? De 0,6 a 1,2 miligramos por kilo. Es la dosis del propuronio. Mientras que la de la succinilcolina, no se las mencioné, es de 1 a 2 miligramos por kilo. ¿Listo? 0,6 a 1,2 miligramos por kilo es la de propuronio, es la que está ahí. Y de las succinilcolina es de 1 a 2 miligramos por kilo. ¿Y de qué Todos los medicamentos los van a encontrar que tienen un rango, ¿no? Por ejemplo, es propofol de 1 a 2 miligramos por kilo.
Esos rangos dependen que yo escoja 2 miligramos, uno de la experiencia ya de un. Dice, no, yo les pongo de a 2, otro puede decir, no, yo le pongo de a 1. Entonces, digamos que mientras usted le ponga en ese rango, está haciendo las cosas bien, pues. Ya en su experiencia uno ve cuánto le pone, pero desde que estés dentro de ese rango, no está bien. Depende también de qué, de la marca, como todo, ¿no? Hay marcas buenas, hay marcas ganas. Entonces, por ejemplo, los estudios para esas dosis se hicieron, digamos, al propofol. El propofol de marca se llama Diprivan. Entonces, con Diprivan, claro, con 1 miligramo por kilo los pacientes se dormían. Pero cuando usted le pasan el propofol de acá, que es un propofol marca Presenio, entonces uno les pone 1 miligramo por kilo, y uno le pone eso y el paciente está ahí. Entonces no funcionó la dosis de 1 miligramo por kilo, sino que toca ponerle 2 miligramos por kilo. ¿Listo? Pero va más eso como en la. Muy bien. Hay una cosa para finalizar la clase. ¿Qué pasa? Bueno, digamos, el antagonismo de los opioides se hace con naloxona. El antagonismo de las benzodiazepinas se hace con flumazenina. La succinilcolina no requiere antagonismo porque esa muy rápido se acaba el efecto a los 8 minutos. El rocuronio, que sí dura como 1 hora. Veamos un caso, ¿no? A veces que, digamos, uno que le pasa en cirugía, pues, uno cuadra su relajante también dependiendo del tipo de cirugía que se va a hacer. Entonces uno dice al cirujano, no, vamos a hacer una laparotomía, más o menos 2 horas. Entonces uno de entrada le pone, ¿no?, dosis plena de rocuronio, pues, para 2 horas. Y cuando llega, no, abre, dice, no, ya no hay nada que hacer, cierra. 15 minutos de cirugía. Uno dice, no, pues en las 2 horas, ¿y ahora qué hago? Pues si tiene relajante para 2 horas, ahí metido. Entonces ahí uno trata de poner la contra del relajante, que es la neostigmina. La neostigmina es un primo de la iliostigmina. Se lo utiliza para tratar algunas patologías neuromusculares como esas que hablábamos, ¿no?, como la miastenia gravis y eso. ¿Qué es lo que hace esto? Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Ahora la acetilcolinesterasa era el Pac-Man que se comía la acetilcolina, pues. Si yo inhibo a ese, que voy a tener más acetilcolina disponible. Como el rocuronio compite con la acetilcolina, si yo le pongo más acetilcolina ahí, pues va a desplazarme al rocuronio. Pero claro, eso no es que sea inmediato y yo lo ponga y a los 2 minutos ya no, esto toma su tiempo, ¿no? Entonces se queda con el paciente intubado un buen rato. Hay otro que es más efectivo, se llama Flumamed, porque este directamente llega y se pega al rocuronio y lo quita de los receptores, pues. ¿Cuál es el problema? El costo de esta vaina. Mientras que la neostigmina vale 2.000 pesos, el Sugamadex, las 4 ampollas que toca poner salen como por 1.500.000. Es una cosa ahí ya cambia en costos, ¿no? Entonces uno ya lo piensa 2 veces antes de poner el Sugamadex y se sigue utilizando baratamente neostigmina. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. ¿No? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Entonces